8 de la mañana, 45 minutos. Bien, como hemos anunciado, realmente estoy muy contento, muy satisfecho de tener aquí en nuestros estudios al doctor Jorge Pino Bernaza, interesado justamente en la historia de Guayaquil y de manera especial por ser parte de una familia tradicional de varias generaciones aquí en la ciudad de Guayaquil, y por lo que estoy viendo, y nos acaba de entregar unos libros, Guayaquil, cuna de la democracia, autonomía regional y crisol de la nacional, el doctor Jorge Pino Bernaza. Olmedo, Guayaquil hizo aurora gloriosa, doctor Jorge Pino Bernaza. Guayaquil fragua la democracia a través de la libre determinación de su pueblo. 9 de octubre de 1820, 6 de marzo de 1845, 5 de junio de 1895. Comunidad Autónoma Regional, doctor Jorge Pino Bernaza. E inclusive un gran tomo con los escritos de Gabriel Pino Roca por Luis Tintero. Esto es algo extraordinario. Realmente quiero comenzar con usted, doctor Jorge Pino Bernaza. Bienvenido, buenos días. La trascendencia del guayaquileño, la trascendencia de un José Joaquín de Olmedo, sobre todo en los días que hoy vivimos en materia de falta de respeto a las constituciones, falta de respeto a la ley, al civismo en sí. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, Washington. Muchas gracias por su invitación y pues la oportunidad de conversar algo sobre Guayaquil y sobre el inicio de la República realmente del Ecuador, el germen de la libertad que nace con Olmedo. Entonces usted, el 9 de octubre de 1820, pues todos conocemos, se da la independencia de Guayaquil y su libertad. Pero lo importante de todo esto no solamente es una fecha y nada más, no es un hecho y nada más, sino que tenemos que ver el conjunto de hechos que se van dando, porque toda una planificación que se va desarrollando con el tiempo, y aunque vienen favores y desfavores, se va luchando, y desde el primer día de la independencia, ese espíritu de Guayaquil y de lo que realmente significa Guayaquil y de su provincia, Olmedo, una de las primeras cosas que hace es formar un ejército, fuerzas protectoras de Quito, para ir por toda la cordillera interandina hasta libertar Quito el 24 de mayo de 1822. Entonces, desde el punto de vista histórico, real y verdadero, nunca hubo de parte de Olmedo ni de las personas que estaban con él regionalismo. Y vamos a libertar a todo lo que era principalmente para él, que era la provincia libre de Guayaquil, y luego a Quito. Y de paso por Cuenca, ¿no? El mismo año. Todo eso. 1820. Así es. Mire usted que hay una cosa importante. El otro día di una conferencia Melvin Hoyos y escuché algo muy importante, que va descubriéndose cosas nuevas de la historia, y me parece recordar que dijo que un personaje histórico que revisa la historia, me parece que dijo de Finlandia, había encontrado unos papeles y había armado unos conceptos en que el criterio de ahora era de que Olmedo, la intención de Olmedo fue crear la provincia libre de Guayaquil como un estado federal, y que además crear la provincia libre de Quito como un estado federal, independientes cada uno, pero con vínculos históricos y jurídicos. Entonces, porque ¿qué era lo que querían ellos? Decía, bueno, revisando la historia, esa unión o amistad tan cercana que hubo con Rocafuerte, entonces entre Olmedo y Rocafuerte, a partir de el 6 de marzo de 1845, que por ejemplo dice mi abuelo Gabriel Pino Roca, dice, realmente nace la República del Ecuador libre e independiente del militarismo extranjero, porque entonces lo echan de la República a Flores y a todo el militarismo extranjero. Y entonces nace una nueva república, realmente la república ya libre del Ecuador. Y fíjese usted que es una cosa importante, desechan entonces los colores colombianos de la bandera, y los colores de la patria son los mismos del 9 de octubre, azul, celeste y blanco con estrellas, pero entonces el número de estrellas que comprendía las provincias que tenía entonces el Ecuador. Mire la importancia que tiene. Y si usted también revisa la provincia libre de Guayaquil, que comprendía todas las actuales provincias del litoral ecuatoriano, excepto Esmeraldas, y además inclusive para esa pequeña, si quiere llamar, asamblea constituyente del 8 de noviembre de 1820, en que se firma el primer estatuto jurídico
de la región del Ecuador, llamemos, porque nace en Guayaquil, vienen 57 representantes de todos los puntos cardinales de lo que era la provincia libre de Guayaquil. Vienen de lo que hoy día es de lo que hoy día es Manabí, de lo que hoy día es El Oro, de lo que hoy día es Guayas, de lo que es Los Ríos, de lo que es Santa Elena. Inclusive vienen 2 de Cuenca. En esa época, dice el mapa, desde Cojimíes hasta Tumbes, todo eso era la provincia libre de Guayaquil. Es decir, era más grande de lo que hoy día es Suiza, porque hay gente que dice, cuando Bolívar le dijo a Olmedo, le dice, oye, pero es que solamente un río y un puerto. Cuando habló de la Republiqueta. Sí, pues no puede ser esto independiente, usted está loco. Y él le contestó, no, la provincia libre de Guayaquil ya tiene su personalidad jurídica, y además de que tiene su personalidad jurídica porque ya tenía el reglamento provisorio, que es el estatuto jurídico o constitución. Y además era democrático con los representantes de los cantones. Había traído y todos tenían voz y voto. Por eso cuando en esos 20 artículos del reglamento provisorio, Olmedo, ¿qué dice? Que sea la ciudadanía de la provincia de Guayaquil la que debe de escoger. Quiere pertenecer a las repúblicas que se fundarán en el futuro en el norte, Colombia, en el sur, Perú, o prefieren ser independientes. No llegan a votar porque se seguía especulando, pero cuando Bolívar manda a averiguar una encuesta, sabía Bolívar que la mayoría quería ser independiente y que la noción de Olmedo era que él también prefería ser independiente. Entonces son cosas históricas que realmente muchos, hoy los libros que se enseñan en las escuelas y los profesores que son los que dirigen las escuelas, pues los han guiado a que así enseñen. Entonces ellos no conocen la verdadera historia. No han destacado la personalidad del estadista que... No, simplemente es el poeta. Ajá. Entonces nadie duda que fue un gran poeta, obviamente que sí. Inclusive pues tiene una de sus más grandes obras literarias, el canto a Bolívar. A Bolívar, a Junín, porque lo que está resaltando obviamente son las batallas y las luchas por la independencia, que él las celebraba y que él veía que Bolívar pues, era un gran forjador de la independencia. Obviamente que era centralista Bolívar y chocaba con Olmedo y con Rocafuerte, porque Olmedo y Rocafuerte tenían esta visión federalista. Que no solamente creían ellos en la división de poderes, sino en los niveles diferentes de poderes, porque ellos habían estudiado mucho la Constitución Americana de 1787. 1776 nace la independencia americana con la proclama de Jefferson, claro, pero luego viene la Constitución Americana en que crean un sistema federal de gobierno. Entonces, ese sistema federal de gobierno, dicen que Rocafuerte lo estudia mucho. Rocafuerte hablaba inglés, francés, etcétera. Y vivió en Filadelfia, justamente la capital democrática republicana del mundo de aquel entonces. Entonces, Rocafuerte, que estaba tenía todos estos conocimientos, los conversaba y los comentaba mucho con Olmedo. Acuérdense que Olmedo es el que empuja para que sea presidente Rocafuerte, y si no es porque el popular en esa época era Olmedo, Olmedo le da su respaldo a Rocafuerte para que lo elijan por segunda vez. Pero que también había un desprendimiento de Olmedo. Él no acepta la presidencia. Siempre hay esa generosidad. Así es. Estos son valores que uno debe de revivirlos y recordarlos, y sobre todo en esta fecha que estamos en octubre, ¿no? Doctor, déjeme destacar lo siguiente. Primero, nuestros amigos oyentes que se han incorporado, ojalá que esto entusiasme a muchos guayaquileños, no solo de nacimiento, sino sobre todo a aquellos que aman tanto la ciudad, que son los de corazón, que se han ido incorporando a pesar de haber nacido en otro lugar. Estamos conversando con el doctor Jorge Pino Bernaza. En lo personal, yo anduve siempre buscando, y aquí lo hemos resaltado permanentemente, esa personalidad desprendida, generosa, inclusive el haber hasta sacrificado su fortuna personal para contribuir con un ejército libertario por parte de Olmedo, para que llegue a Cuenca, para que llegue luego a Quito a liberarlo, y que nunca ha sido realmente resaltado ese hombre, ese estadista. Usted tiene un libro excelente, y quiero compartirlo con los amigos oyentes, publicado en 2004, Guayaquil, fragua de la democracia a través de la libre determinación. Y justamente aquí está un escrito del doctor José Joaquín de Olmedo, y lo voy a leer. Dice: el poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede, es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. El ciudadano investido de poder no tiene más derechos ni más prerrogativas que las de tener mayores facultades para el bien,
y la del ser el primero en marchar por la estrecha senda de las leyes, ni debe proponerse otra recompensa que la esperanza de merecer un día, por su moderación, por su constancia, por su cordial sumisión o las leyes, el amor de sus ciudadanos y la gratitud de la patria. Doctor, ¿por qué en Ecuador no hemos valorado a Olmedo como usted ahora con su ayuda nos está permitiendo también en este noticiero? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha llegado a esa trascendencia en el Ecuador, a ponerlo como un ejemplo, como un espejo, yo diría, de los políticos ecuatorianos, a José Joaquín de Olmedo? Mire, Washington, yo no soy un adivino, como dicen, ¿verdad? Ni pitonizo, pero simplemente trato de entender, y lamentablemente heredamos el Ecuador y América Latina bastante, ese centralismo español colonial. Entonces, si heredamos ese centralismo español colonial, creemos que todo debe de ser lo que nace de la capital. Y fíjese usted que América Latina en general es así. Usted va en el Perú, es Lima; usted va en Chile, es Santiago; usted va a Venezuela, es Caracas; usted va a Colombia, es Bogotá. Y aquí es Quito. Entonces, ¿qué sucede? Que la primera persona, el primer ecuatoriano que gobierna un jirón de territorio libre, como dice el padre Espinosa Polit, que era un jesuita muy inteligente. Historiador. Y este jesuita quiteño, él dice y reconoce que la primera persona que gobierna un jirón de territorio libre e independiente se llama Olmedo. Sería el primer gobernante. El primer gobernante. Entonces, la importancia y lo que hay que enseñar a los niños, a los alumnos, a los jóvenes, es quién es el primer gobernante, porque el título de que primer presidente o lo que fuera no tiene importancia. La importancia es el primero que gobierna. Entonces, ¿quién es el primero que gobierna? Es Olmedo. Pero Olmedo es guayaquileño, es costeño, no es militar, es antimilitar, es autonomista, es federalista. Democrático, y entonces eso no va contra un centralismo absorbente. El centralismo no le gusta eso. Y además que obviamente que admiramos a Simón Bolívar porque, él fue el libertador, obviamente, pero él era centralista también. ¿Por qué chocaba Simón Bolívar con Olmedo? Por eso. ¿Y por qué chocaba Simón Bolívar con Rocafuerte? Por eso. Entonces, yo por allí es que veo que el problema surgió. Entonces ya la educación... Es decir, estamos de alguna manera asumiendo, y hay razones, ¿verdad?, para hacerlo. ¿Por qué no? Ahora, déjeme comentarle algo para pasar a la siguiente etapa de esta conversación, doctor Jorge Pino Bernaza. En los escritos políticos y constitucionales de Simón Bolívar, él reconocía la valía de los Estados Unidos y del sistema federalista. Los había estudiado. Sin embargo, y esto también va para los historiadores de izquierda que consideran que Simón Bolívar era el primer revolucionario antiimperialista. Nada que ver, ahí hay una tergiversación. Él lo que decía era que nosotros, los herederos de la corona española, los originarios de esta zona, no teníamos la cultura que tenían los anglosajones para ser federalistas. Por lo tanto, había que crear gobiernos centralistas. Por eso en su momento él estuvo tentado y cayó en la tentación de declararse inclusive hasta dictador. ¿Cree usted que Ecuador, como decía Simón Bolívar, Ecuador de aquel entonces, él decía que Ecuador y esta zona de Sudamérica no había aprendido a autogobernarse, como por ejemplo los países de Italia que fueron gobernados por Roma? Antes ya habían aprendido a autogobernarse, las tribus, las hordas, etcétera. Y cuando se liberan del gobierno centralista de Roma, ellos comienzan a retomar el gobierno. Decía que nosotros éramos esclavos de España, en donde la dictadura, ni la activa de España, ni la pasiva nuestra, nos había enseñado a gobernar. ¿Cree que eso no lo hemos aprendido hasta la fecha, casi en 200 años de república, doctor Pino? Bueno, creo que es así, lo que decía, efectivamente, no hemos aprendido. Y fíjese usted que en España sigue sucediendo más o menos lo mismo. ¿Quiere separarse Cataluña? Bueno, quiere separarse Cataluña. ¿Y por qué se quiere separar? Acá, perdón, el paréntesis, hemos escuchado a un líder comunal de Engabao
que quiere separarse de Guayas y quiere irse a la provincia de Santa Elena. Cosas de esas todavía no las hemos aprendido, doctor. Así es. Pero por algo ha de ser, es decir, no la hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos heredado? A ver. Por eso digo el centralismo, porque... Es el centralismo. Sí, porque heredamos el centralismo de España y lo tenemos arraigado. Esa ansia por el poder total la tenemos que tener, porque usted ve que los políticos en general en toda la América Latina, cuando van al poder, lo quieren dominar siempre y quieren desde el centro. No quieren repartir, no quieren que hayan niveles de poder, sino que ellos quieren absorber todo y mandar. Entonces, ya esa es nuestra cultura, llamemos, así nos hemos formado y somos herencia de España. Y mal o bien, yo no estoy defendiendo a los catalanes, porque yo no lo sé, pero los catalanes hace mucho tiempo ellos dicen, por lo menos, que ellos son los que más producen y que son los que más aportan, pero que no reciben en proporción a lo que producen y aportan. Y bueno, yo he escuchado desde muy niño que lo mismo ha sucedido con Guayaquil, es decir, con Santa Cruz en Bolivia y en otras partes, sí. Siempre hay una zona que produce más, que vaya al erario nacional, a la caja fiscal y se reparte para todas las provincias. Claro. Pero eso no es parte de ser parte también, vale la redundancia, de una nación, de tener un fundamento de acuerdo, sí, de Estado. Pero mire usted que también el sistema federal tal vez es más justo, no tal vez, es más justo, porque le está dando la potestad de ciertos niveles de gobierno y de poder dentro del mismo país, en que cada sistema de gobierno, cada autoridad tiene derecho para autogobernarse porque conoce mejor sus propias necesidades y conoce mejor lo que está haciendo. Y entonces gran parte de su recaudación fiscal se queda donde ellos mismos, porque ellos son los que saben mejor que nadie por dónde tienen que invertir para que fluya y para que haya una mejor vida para todos sus ciudadanos. Usted se da cuenta que, por decirle, en Suiza, que es un país más pequeño de lo que era la provincia libre de Guayaquil, es federal y tiene pues sus cantones. En unos hablan un idioma, en otros otro, en otro, y sin embargo que hay 3 idiomas oficiales en cada cantón. Entre ellos están unidos, no han pensado dividirse. Total, nunca han querido pues pelearse entre ellos y son muy unidos. Y Estados Unidos, que bueno, usted dice es más grande el territorio, ajá, pero sin embargo, como es un país de inmigrantes, y en ese país de inmigrantes, pues 55 millones de latinos y además, bueno, de otras supuestas nacionalidades, alemanes, franceses, ingleses, etcétera. Y usted se da cuenta de que son muy unidos, y el que va a vivir y se radique en Estados Unidos siendo latino, ellos mueren por Estados Unidos y sienten que su bandera es la americana. Y son diferentes. Ahí viene el tema también, y viene bien, doctor Jorge Pino Bernaza, que nos toque este tema. Porque algo más que destacó José Joaquín de Olmedo, y tuvo una controversia con Bolívar, cuando Bolívar decía que nosotros, justamente por este antecedente que acabo de comentarlo, no teníamos identidad, decía, identidad nacional. José Joaquín de Olmedo hablaba lo contrario. Sobre todo aquí en Guayaquil y la provincia de Guayaquil hablaba de que teníamos identidad propia. ¿Cómo destacar también este tema? Bueno, por supuesto que teníamos identidad propia y tenemos identidad propia. Pero Bolívar no la quería reconocer. No la quería reconocer, no la quería aceptar, porque obviamente en la grandeza de Bolívar, él quería incorporarlo todo y él dirigirlo todo, porque bueno, él seguramente pensó que era predestinado y que tenía la capacidad para unirnos a todos bajo una sola regla y una sola norma. Así como él era un hombre brillante y un gran libertador, bueno, como ser humano tenía sus equivocaciones y seguramente este centralismo que él quería tener estaba equivocado. Entiendo que cuando ya estaba en la última época para morir, Bolívar pensó y dijo que se había equivocado y que él había arado en el mar, seguramente en este tema, no solamente de que no había podido unir y libertar a toda la parte de América Latina, pero además pensando que ese centralismo no era el conveniente y que mejor... Como que se dio cuenta al final de sus días. Así ¿no? es, que mejor era un sistema federal precisamente por estos niveles de poder y de gobierno en que puedes tú repartir entre los diversos niveles, entonces es más equitativo y que cada región se siente mejor cuando cada región puede autogobernarse. Obviamente que bajo una élite del gobierno central sí, pero cada región tenga su derecho a gobernar. Mire usted que en España también
después de Franco, porque creo que Suárez es el que pone las comunidades autónomas regionales, porque la lucha precisamente contra Madrid era tan fuerte de que decía, ese centralismo español es demasiado. Entonces, Suárez hace que se reformen pues sus leyes y su constitución y que hagan las comunidades autónomas regionales para ver si algo aflojaba, y creo que sí algo ha aflojado. Sin embargo, usted se da cuenta que Cataluña y el País Vasco no están totalmente de acuerdo. Es decir, que sigue este empujón. Y en Canadá, Quebec, Montreal, tampoco están de acuerdo porque ellos son parlantes, y entonces también les molesta de que los quieran obligar a ciertas costumbres que no están de acuerdo. Y hablar el inglés. Así Por es. eso que hay que hablar los dos idiomas en Canadá. Claro. Ese es el mundo. Entonces uno tiene que entender y respetar la tendencia de los pueblos. La autonomía. Así es. Etcétera, la autonomía, ¿verdad?, son fundamentales. Para que haya unidad. Es increíble. La única manera es que yo te respeto como tú eres y entonces somos muy unidos. Eso es. Claro, porque si me impones tu criterio, ya no somos unidos. Así es. Por eso, mire, la palabra imposición, cuando nace el Ecuador en 1830 y antes cuando... Al separarse de Gran Colombia. Cuando viene y impone, cuando Bolívar se toma Guayaquil en 1822, impone, porque no es que... No consulta. No consulta. Y no es que Guayaquil dice quiero ser colombiano, no, impone con bayonetas. Entonces, y luego impone al primer presidente, que es Flores, porque mire usted que no respeta lo que estamos diciendo, la región, porque lo lógico es que el primer presidente de lo que iba a ser Ecuador en ciernes sea alguien del Ecuador. Él se da cuenta que el hombre más popular entonces era Olmedo, entonces lo hace nombrar vicepresidente, pero hace poner presidente a su halcón, que su halcón era el general Flores, porque era venezolano. Entonces, como era como él, venezolano, dice, yo confío en Flores, pero yo no le puedo dar a estos ecuatorianos la presidencia. Pero como él, el más emblemático y el más popular es Olmedo, dejémoslo de vicepresidente, después renuncia. Pues, para ganarse la voluntad del pueblo. Claro, para ganarse la voluntad del pueblo. Entonces, luego viene Olmedo y renuncia porque se da cuenta de que, no, pues esto era una farsa, ¿no? Y se da cuenta de que esto va andando mal. Por eso que le digo, las cosas van poco a poco, hasta que el 6 de marzo del 45 ya se ha preparado Olmedo, Rocafuerte y muchos, Noboa, y entonces dicen, no señor, y hacen la primera revolución que es auténticamente ecuatoriano, y dicen, no queremos más extranjeros, militarismo extranjero afuera, y entonces dicen, no queremos ya los colores colombianos, entonces queremos los colores como nace. Se retoma el azul y blanco. Así es. Y bueno, hasta que viene otra vez García Moreno, pero que era procolombiano y vuelve y también impone. Impone otra vez y centralista total. Entonces, esa es la vida, esa es la historia. Entonces, la historia, ¿no? Lo único que digo es que tenemos que reconocer la historia tal como es. Lo malo es cuando al alumno, al muchacho, al niño, le enseñan cosas que... O se le oculta estos valores, ¿no? Así es. Precisamente. Sí, no hay que ocultar nada. Porque sí, inclusive se está ocultando el civismo, el amor justamente al suelo. Claro. Ahora, para concluir y agradecerle al doctor Jorge Pino Bernaza, porque realmente hay tanto por conversar de Olmedo y me siento muy emocionado. Usted tiene aquí un volumen que quiero compartir con la ciudadanía. Dice biografía y abolengo de un solar, Víctor Pino Yerovi. ¿Quién es Víctor Pino Yerovi? Víctor Pino Yerovi es un primo hermano, fue un primo hermano de mi papá, ya falleció, mi papá también falleció. Entonces ahí está, pues... Bueno. Con la rúbrica de él, algo que destaca es que ha heredado, usted me hizo leer acá, que Gabriel Pino Roca, por Luis Tintero, de Antigua Abolengo, etcétera, etcétera, dice, guayaquileño auténtico, tuvo la fortuna de recibir gran parte del archivo personal de José Joaquín de Olmedo, que le sirvió para su obra de raigambre también auténticamente guayaquileña. Esto, me imagino, todavía existe. ¿Dónde están esos archivos? Bueno, le prestó muchos de estos archivos desde lo que fueron prestándole a diferentes historiadores. Unos de ellos, como digo, es el padre Aurelio Espinosa Poli, que la historia que él habla pues de Guayaquil y de Olmedo eran documentos que la familia Pino le prestó a Bejarano también, porque eran realmente por Icaza, no por Pino, sino por Icaza, porque mamita Lola, ella era Icaza, ella era la nuera de Olmedo.
Entonces, esta señora, pues, emparentada con los Novoa y Casa, y con Novoa Bejarano, etcétera, los Pino y Casa, ella recibió de su marido, que era el hijo de Olmedo, muchos de estos documentos. Y los manuscritos. Así, los manuscritos. Pero manuscritos verdaderos, porque ahora habla manuscrito en la computadora. No sé por qué se sigue diciendo manuscritos. Eran los manuscritos, entonces, a mano, claro, entonces, con la pluma. Entonces, revisaba por decirle Aurelio Espinosa Poli, y entonces él estaba leyendo y transcribiendo el pensamiento de Olmedo. No es lo que a él se le ocurría, sino que ya él veía, y obviamente que tienes que hacer conceptos. Entonces, si aquí dijo tal cosa y tal cosa en una época, en otra tiene que... Entonces, de ahí se fue armando esta historia. Una última inquietud, nada más para también agradecerle al doctor Jorge Pino Bernaza, que seguramente conoce muchísimo este tema. Se dice que la Gran Colombia se conformaba de 3 grandes departamentos, ¿verdad? Era el norte, Venezuela, con soldados. Tenían ejércitos poderosos, habían logrado la libertad antes que el resto de países. Luego, en Colombia se desarrollan mucho los políticos, pero como que en Ecuador no teníamos ni soldados ni políticos, y a Guayaquil sobre todo nos calificaban de comerciantes. Hasta la fecha todavía se sigue diciendo que el guayaquileño tiene esa característica de comerciante. Y justamente creo que en el artículo 3 de la Constitución de la provincia de Guayas, José Joaquín de Olmedo escribe la libertad para negociar con cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque los españoles nos prohibían, ellos nos imponían con su centralismo con quién negociar, al punto que el cacao ecuatoriano llegaba a México como contrabando, como cacao peruano. Doctor Jorge Pino, en la actualidad, esa característica los guayaquileños la mantenemos, industriosos, comerciantes, etcétera. Sí, señor. Sí, comerciantes hemos sido siempre, somos y no hay que sentirnos mal por eso. No tiene nada que ver, nada de malo. Es decir, porque somos comerciantes, porque tenemos que vivir y tenemos que mantener a nuestra familia, y entonces tenemos que comerciar. La primera actividad económica noble es el comercio. Entonces hemos sido, además somos puertos. Entonces por aquí llegaban mercadería y por aquí mandábamos mercadería. Y bueno, desde el principio usted ha leído, y muchas veces hemos sido cacauteros desde siempre, y desde la época de la colonia he escuchado yo y he leído de que exportábamos cacao, y entonces el cacao, en la época he oído de una familia, esta familia enviaba el cacao de Guayaquil a Panamá, y ellos mismos hacían de Panamá a México, y luego de ahí para Europa. Es decir, pero y a su vez, como era época de trueque, recibían de Europa el de México tal cosa, lo mandaba a Panamá y Panamá a Guayaquil. Y fíjense que también escuché hace poco a Melvin Hoyos, precisamente, en una conferencia muy interesante hace una semana, en que él decía que estaban ya puliendo estos investigadores de que la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, una de las causas precisamente fue por el comercio y por las molestias impositivas de los españoles contra Guayaquil. Y no solamente contra Guayaquil, sino que al hacerlo contra Guayaquil estaba perjudicando a colombianos y peruanos que se nutrían de los negocios con el puerto de Guayaquil, y que estos impuestos no lo dejaban a ellos negociar y comerciar, y no podían ya más porque la corona española era la única que quería tener. Y cada vez aumentaban más los impuestos. Entonces, bueno, es parte de eso. Obviamente que si usted impide el comercio, usted impide el desarrollo de cualquier pueblo. Entonces, el comercio no puede estar ligado a tributos y tributos y tributos, porque entonces lo ahoga. Y obviamente Guayaquil hemos vivido de eso y viviremos de eso, creo yo. Sí, realmente somos por antonomasia, ¿verdad? Personas industriosas, por eso que el que llega de otras ciudades aquí, así ponga un pequeño negocio, comienza a progresar. Así y se ha admirado mucho a nuestra querida ciudad por ese tema. Mucho por conversar, doctor Jorge Pino Bernaza, le agradezco los libros, gracias realmente a usted. Me llenan de mucha emoción. Una despedida, un mensaje para los guayaquileños del año 2017, cuando estamos a 3 años de cumplir los 200 años de aquel legado que nos dio José Joaquín de Olmedo y todos los próceres. Bueno, el legado es simplemente recordar de que nos enseñaron, nos dieron esta libertad, y que sepamos usar esta libertad en beneficio de nuestras familias y de nuestro país.
Que nos preocupemos también de la política, ¿verdad? Porque que nos preocupemos también. Que no dejemos nomás que en la capital y en otras zonas sean políticos. Hay que preocuparse porque va de la mano justamente con el progreso. Lo uno con lo otro. Así es. Tenemos que pensar que somos parte de esta nación y tenemos que luchar por nosotros mismos también. Muchas gracias al doctor Jorge Pino Bernaza, historiador de Guayaquil y especialmente está luchando para destacar la personalidad de José Joaquín de Olmedo como estadista. Tanta falta, y esto que leí, doctor, el día de hoy, es como que estuviera escrito por Olmedo para el día de hoy, así lo que está viviendo el país, ¿no? Qué actualidad que tiene. El poder público totalmente. Apoderarse del poder público. Y hay una frase que quiero leerle, porque usted seguramente la conoce más que yo, dice: los hombres hábiles ambicionan convencer, los mediocres o sin talento no aspiran sino a mandar. Así es. José Joaquín de Olmedo. Así es. Gracias, doctor Pino. Gracias a usted. Vamos al corte comercial.